Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje, un viaje que no se detiene, un viaje que continúa, el viaje de nuestras vidas. Y a Dios gracias porque nos dio la vida y nos tomó de la mano y nos reunió aquí en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta creada por nuestro buen Dios y disfrazada de negocio corporativo para hacer dos cosas en nuestra vida. La primera de ellas, bendecirnos, y la segunda de ellas, hablarnos al corazón. Él quiere bendecirnos y hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse en este proceso de transformación divina que quiere adelantar en nosotros para que cada día estemos mejor, nos parezcamos más a Él, para que cada día estemos más cerca de su presencia. Entonces, hoy ya es en este viaje domingo 26 de marzo del 2023. Seguimos en este proceso de leer la Biblia, de analizar el contenido del texto dentro del contexto para entender lo que hay en la mente y en el corazón de Dios y cómo quiere hablarnos hoy a cada uno de nosotros. El versículo 33 del capítulo 17 del primer libro de Samuel nos dice lo siguiente. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Dijo Saúl a David: un hombre que nunca oraba, porque había perdido su humildad. Él ya se veía rey, ya se creía todopoderoso al interior del pueblo de Israel. Era el que ordenaba, estaba al frente de los ejércitos de Israel. Era el rey en ese momento, Saúl, y pues está hablándole a David, que es un muchacho sencillamente que aparece en esta escena. Este pasaje nos dice lo siguiente, nos dice: dijo Saúl a David, no podrás. No podrás. Eso le dice un hombre que nunca oraba a un muchacho que vivía conectado con el cielo. No podrás. Y ese es el lenguaje de la gente que no ora. No podrá, no puede, usted no puede, yo tampoco, nadie puede. Pero el lenguaje de la gente que ora es que todo lo podemos en Él, que nos da la dirección, que nos da la sabiduría, que nos crea la oportunidad, que nos crea el contexto, que nos crea las circunstancias, el ambiente. Entonces, ese es el lenguaje de Saúl. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es la lógica humana, la lógica natural, el instinto humano, la información que nos rinden los sentidos y que nos dicen que 2 más 2 son 4 y que 4 más 2 dan 6. Usted simplemente, mi hijo, tiene 17 años, él es un tipo que lo dobla en edad. Usted es un muchacho flaquito, escuálido, usted no está atalajado, nunca fue entrenado en el ejército, él es un hombre de guerra desde su juventud. Esa es la información que está presentándole aquí el rey, o el informe o el diagnóstico que le está presentando el comandante en jefe de un ejército que está muerto de miedo a un muchacho que tiene fe. ¿Dónde está la variable que establece la diferencia entre estos dos hombres? Oración. Toda la vida de David ha sido una vida de oración hasta acá. Y los triunfos que ha alcanzado David, y ya vamos a entrar a analizar eso,
los ha alcanzado guiado de la mano de Dios porque vive conectado con Dios por la oración. Allá es a donde tenemos que llegar nosotros. En el versículo número 34, David le responde a Saúl frente a la argumentación incrédula de un hombre orgulloso, de un rey viejo, terco y necio, muerto de miedo. Ahora viene la argumentación de un muchacho para quien Dios es su compañero fiel en este viaje de la vida y que desde muy temprano en su vida se ha atalajado de oración, se ha vestido de oración, vive conectado con el cielo gracias a la oración, que no deja de orar, que su pensamiento está 24/7 conectado con el trono de la gracia. En el versículo 34, este hombre lleno de fe le responde a un rey incrédulo, viejo, terco, necio y muerto de miedo, le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí donde comienza a aparecer la fe en el lenguaje de David hablando con Saúl. Esto es un asunto de fe, rey. Esto no es un asunto aquí entre nosotros solamente. Esto no es un asunto de que venga este filisteo a ofendernos a nosotros durante estos 40 días. Pero bueno, David no sabía que eran 40 días. Nosotros sí, porque ya estamos en el contexto de lo que de la información que nos ha entregado este pasaje de la Biblia. David llegó ese día y escuchó eso. Pero dice, esto no es una batalla solamente de nosotros. Dios está con nosotros. ¿Sí? Ha provocado al ejército del Dios viviente. No nos está ofendiendo solamente a nosotros. Ha ofendido a Dios. Y lo que es con nosotros es con Dios. Y lo que es con Dios es con nosotros. Así lo entendía David en el universo de sus ideas, producto de la fe que ya tenía. Y le añade David, versículo 37, Jehová, y aparece ya, hace énfasis en el tema de la fe y de la conexión divina que hay entre él y Dios, entre Dios y él. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cómo sabía David que era Dios el que lo había librado siempre? Ayer explicaba en el devocional que llegar a este nivel de poder enfrentar un oso, de poder enfrentar un león, de poder enfrentar un oso, no se llega porque sí y no se llega de la nada. Hacíamos análisis del contexto y de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar, de cómo David se entrenó en la finca de su padre, guardando los rebaños de las ovejas que en manos de él había encomendado su papá. Era muy difícil para él siendo un niño, porque aquí él tiene 17 años, ya está listo para enfrentar a Goliat gracias al entrenamiento que recibió cuidando un rebaño de ovejas. Pero era muy difícil para él que llegara la noche y donde los sentidos son tan limitados, o sea que en la noche la vista es limitada, el oído es limitado, se reduce mucho la capacidad de los sentidos. Por eso en la vida no podemos nosotros dejarnos dirigir solamente por lo que nos dicen los sentidos. Hay que recurrir a la fe. Eso es lo que nos enseña el contexto de este pasaje. Esta situación de David
donde él puede incluso derrotar a un oso, derrotar a un león. ¿Cómo es eso? Cuando llegaba en la noche allí en la finca de su papá y él tenía que guardar a los rebaños, era lógico que David sintiera miedo, pero él recurrió a la oración y comenzó a orar y a pedirle a Dios que lo guardara y que lo dirigiera. Y explicábamos el proceso. Seguramente las primeras oraciones de David eran llenas de pavor, llenas de temor, llenas de angustia, llenas de afán, llenas de ansiedad, porque llegaba la noche y en la noche uno se asusta no solamente por lo que puede ver, sino también por lo que no puede ver. Es así. En esas circunstancias, seguramente la oración de David cargada de miedo era: Señor, guárdame a mí y guarda este rebaño. No sé en qué momento pueda recibir un ataque, pero yo no quiero que no venga nada por acá. Aleja de aquí a todas las fieras. Esas eran las primeras oraciones de David. Aléjalas, Señor, que no puedan acercarse al rebaño, que no lo puedan tocar. Y en esa primera etapa de oración, o en ese curso intensivo práctico de oración, Dios le respondió esa oración. Y seguramente la primera noche ninguna bestia llegó por allá. Decía ayer que tal vez en la fidelidad de Dios, la primera noche no llegó ni siquiera una cucaracha. Pero que a medida que seguía orando y David comprobaba que Dios lo estaba escuchando y que tenía el respaldo de Dios, y comenzó a hacerse estrecha esta relación humana, divina, divina, humana, Dios comenzó a inquietarlo para que fuera un poco más atrevido en la oración. Ahora viene la pregunta: ¿y si viniera un perro, si viniera una hiena, si viniera un león, cómo lo enfrento? ¿Cómo lo enfrentaría? No sé si fue el Espíritu Santo el que lo inquietó a orar de esa manera, o si fue David desde su humanidad quien lanza la pregunta al cielo: si viniera un animal de estos, Señor, ¿cómo podría enfrentarlo? Dame el coraje, que se me quite el miedo, que esté listo, que esté apercibido, que esté preparado, Señor, porque en algún momento tendré que enfrentarlo. A medida que David crecía, porque esto fue un proceso no de días ni de semanas, sino este proceso de oración se fue puliendo durante meses y años. Es así. Y en esta dinámica llegó el día y llegó el momento en que Dios permite que David tenga un enfrentamiento, tal vez a la distancia, con piedras, con palos, con estrategias como levantar hogueras alrededor del rebaño, con estrategias como armar unos parapetos ahí que simulaban un corral, qué sé yo, y David encaramado en los árboles, no sé, se me vienen un montón de ideas, pero en esas circunstancias Dios se dio cuenta que David le estaba prestando atención y estaba exigiendo su atención, y David se dio cuenta que Dios realmente lo estaba respaldando. Así que David es un poco más arrojado ahora y ya no ora por enfrentar un animal de estos a la distancia, sino que tal vez le lanza al cielo la inquietud, la pregunta, el planteamiento de que: ¿y si tuviera que enfrentar un animal de estos cuerpo a cuerpo, Señor, de dónde lo tomo? ¿Cómo lo agarro? ¿Dónde lo golpeo? ¿Qué tengo que tener listo para eso en ese momento? Y a través de ideas es lo que hemos venido haciendo, diciendo aquí en el devocional, que Dios nos habla a todos a la mente a través de ideas que, humanamente hablando, generalmente desechamos porque nos falta la convicción para creer que eso viene del cielo. Pero tenemos que creer firmemente que el primer lugar que tocará nuestro buen Dios en nuestra humanidad cuando oramos al cielo y pedimos dirección es nuestra mente, nuestro cerebro, que es la corona de la creación humana.
No hay nada tan maravilloso sobre la creación, sobre la faz de la tierra, del universo, y tan indescifrable como el cerebro. El cerebro es la joya de la corona de la creación humana, pues allí primero hablará Dios y después hablará a nuestro corazón. Primero para que entendamos en el cerebro y en nuestro corazón para que comprendamos. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Una cosa era la idea que Dios enviaba al cerebro de David, a la mente de David, para decirle cuál era la táctica y la técnica con la que tenía que enfrentar a las fieras del campo, y otra cosa era la comprensión cuando él ya lo ejecutaba y se daba cuenta que Dios estaba ahí. Una cosa es entender, otra cosa es comprender. Y en este proceso entre que David entendiera al cielo y lo comprendiera, se fue desarrollando algo que se llama fe, y fue una fe que se fortaleció, y ahora el propio Dios que ha entrenado a David entre oración y oración, viene la oración, y después de la oración, a través de la idea, Dios lo manda a la acción, a que ejecute un plan, a que prepare una cauchera, a que haga montones de piedras, a que organice diferentes hogueras en el campamento, a que organice un parapeto que simula un corral para que encierre al rebaño mientras él sale a enfrentar o sale corriendo detrás de la fiera, que el rebaño no se disperse. Bueno, esto era un montón de cosas donde las técnicas de los ataques de los animales tal vez permitió Dios que los conociera y conociera la naturaleza de cada uno de esos animales, porque no es lo mismo enfrentar a un oso que enfrentar a un león, no es lo mismo enfrentar a un león que enfrentar a un oso. El comportamiento de ellos es totalmente diferente, pero solo Dios los conoce porque Él los creó, y le transmitió toda esta información a David en esa comunión humana divina, divina humana, que logró establecerse entre los dos, donde estuvo la oración. Si no hay oración, no hay nada, es lo que hemos dicho acá. Ahorita vamos a orar porque todo este proyecto que cada agente inmobiliario quiere presentar, pues Dios toque la mente y el corazón de cada uno de estas personas, y es así. No es solamente un tema humano donde se trata de hacer lo que se puede, sino donde se pide la asistencia divina para que en esa asistencia divina toda esta estrategia funcione a la perfección. Así fue con David, así es con nosotros. En ese proceso, David se da cuenta del respaldo divino, y cuando se da cuenta del respaldo divino, comienza a preguntarle al cielo, se establece una comunión permanente que se desarrolla, esta comunión, a través de la oración. Siempre debe estar la oración ahí. Y ahora David está listo para enfrentar a un hombre de 3 metros con 20 centímetros, un Goliat que literalmente en la Biblia declara que mide 6 codos con un palmo, 6 codos, cada codo son 50 centímetros, el palmo aproximadamente de 20 centímetros, o sea que para nosotros entendemos que Goliat mide 3 metros con 20 centímetros. Habíamos hecho el análisis en un devocional anterior de cuánto mide un león. Un león mide parado sobre las dos patas traseras, mide 2 metros con 10 centímetros. ¿Cuánto mide un oso? Mide 2 metros con 80 centímetros. En esta dinámica vemos cómo Dios va escalando el grado de dificultad frente al cual David se para cada día, pero también Dios va ampliando la fe, y Dios va ampliando su respaldo y mostrándole a David que sus miedos no se justifican cuando uno ora, porque cuando uno ora tiene el respaldo de Dios, y los temores, por grande que sea el tamaño del problema que se plante delante de uno, si uno tiene la asistencia de Dios, producto de haber sido activada por la oración, eso no es nada. Es sencillo. No importa cuál sea el tamaño del problema que se pare delante de mí, cuando siento que al lado de mí está parado el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra,
y que va conmigo como poderoso gigante. Ese grado de fe era el que tenía David, y por eso le responde en el versículo 37 al rey que nunca oraba, al rey viejo, terco, necio, orgulloso, incrédulo y muerto de miedo. David le responde: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Porque ya David tenía un bagaje, ya David tenía una experiencia, ya David tenía unos antecedentes que le decían que Dios lo respaldaba. Y si Dios lo había respaldado con anterioridad, ahora él entiende que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estar presente en el campo de batalla frente a un hombre que está retando a todo el ejército israelí y que nadie por temor ha sido capaz de responder a este reto, David dice: ahora entiendo por qué Dios me trajo acá. Es que yo soy el hombre de Dios para enfrentar a este gigante, porque siempre Dios me entrenó y me ha demostrado que está conmigo, y estoy seguro que está conmigo. Ahora estoy preparado para salir al campo de batalla. He enfrentado a un león de 2 metros con 10 centímetros. He enfrentado a un oso de 2 metros con 80 centímetros. Este filisteo es un poquito más grande, pero Dios me trajo hoy para graduarme como soldado de Israel en este campo de batalla, en mi primera pelea frente a este filisteo de 3 metros con 20 centímetros, porque Dios está conmigo. Es lo que nunca podemos dudar, y nunca dudaremos si oramos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por la vida que nos das. Gracias por esta oportunidad de vivir. Gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu respaldo. Hoy nos presentamos delante de ti en oración con toda la humildad de saber que somos simplemente polvo de la tierra y al polvo volveremos, que somos barro en tus manos, pero polvo de la tierra y barro en tus manos al que tú le estás dando una forma, al que tú estás moldeando conforme a tu perfecta voluntad. Aquí estamos para eso, y queremos entregar en tus manos este día, este domingo 26 de marzo, para que tú hagas en nuestra vida lo que bien te plazca, mi Rey, porque queremos que en nuestra vida sea hecha tu perfecta voluntad. Nos entregamos a ti, Señor, y oramos, Señor, en esta mañana por ese plan de trabajo que tenemos, por esa agenda que queremos desarrollar en este día, Señor. Padre, para que tú nos acompañes en ese plan de trabajo. Pero si lo quieres cambiar nuestra agenda de trabajo hoy, Señor, bien lo puedes hacer, porque tú eres el dueño de nuestra vida y queremos precisamente eso, presentarnos delante de ti muy temprano para decirte: Señor, aquí estamos, tómanos en tus manos y dirígenos como a ti te plazca, como tú quieras, mi Señor. Gracias, Padre, por este día de vida. Gracias por la salud que nos das. Gracias, Señor Dios de los cielos, por esta oportunidad maravillosa. Yo sé que este nuevo día es la oportunidad del cielo para derramar su gloria sobre nosotros, y queremos que precisamente eso suceda hoy. Nos queremos entregar en tus manos, cubriéndonos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, esa que fue derramada por todos nosotros en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestros cuerpos. Señor, nos entregamos a ti. Hoy nos declaramos más que vencedores en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.
Dios los bendiga. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Chao, chao. Dios bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.